Bueno, muy buenos días Good también. morning. Les recordamos el mantener I apagados los remind you to celulares please para que no turn off interrumpan las your sesiones. phone so that we are Y not con interrupted. Carolina Pavés And estamos with encargados de Carolina modular Pavés, este we're going primer to be the segmento del simposio. moderators of this Y me first toca segment. presentar a And I'm nuestro going to invitado introduce our internacional, international el guest, Dr. Dr. Green, Peter Green. a quien yo no I conocía didn't know him previamente before a este this simposio. symposium. Y lo que yo leí And what del I've Dr. read Peter from Green es que Dr. él Peter estudió Green medicina is en that he Australia, studied en medicine in Sydney. Sydney, Australia, Fue de hecho and primer he alumno de was su promoción. first in Fue his ahí en Sydney también un group, destacado and also deportista, he's a no sports solamente person, not médico. only a physician. Y posteriormente se And then movió a he Estados Unidos, moved to the donde U.S., ha where he desarrollado has toda su carried carrera out académica his academic y ha hecho his academic tremendos career, aportes and he internacionales en has relación a made enfermedad celíaca. contributions internationally regarding Ha celiac generado más de disease. He 300 has had publicaciones, more than la mayoría 300 de ellas publications, en more, esta área de la most of enfermedad them in this celíaca. area of celiac Es un disease. referente He's an internacional. international referent Es el autor and the principal main de muchas de author las guías of many of the internacionales de international enfermedad guides on celíaca, celiac tanto de disease, su forma both menos in its complicada less como de su forma complicated form as well complicada. as the Y de complicated hecho, hasta el año form. pasado, And ¿no es since cierto?, last year, participado he en la has generación de participated guías in the creation of internacionales international muy relevantes guidelines that en are enfermedad very celíaca. relevant for celiac disease. Además, como lo dijo nuestro As our decano, es dean autor, ¿no said, es he cierto?, is de un an libro author muy of a very relevante relevant de book enfermedad on celíaca, celiac que es un disease, which referente is para a la reference formación for de the todos los education of especialistas all en esta área. specialists in this area. Así que, sin más, So, without Dr. further Green, es ado, un placer it is a pleasure to tenerlo en have you, Chile, Dr. un Green. placer It is a pleasure que for participe en you este to simposio tan participate in this importante para important nosotros, symposium for us, organizado por organized by Convivir. Convivir. Así que esperamos So, escucharlo en todas we sus charlas are durante esta jornada. eager to Muy listen to bienvenido. you during this day. Welcome. Muchas gracias por esa presentación y muchísimas gracias por invitarme. Tengo que disculparme porque no hablo español, a pesar de estar trabajando en áreas con español durante 40 años. Pero yo sí conozco algunos términos básicos de endoscopía, por ejemplo, abre la boca. Pero bueno, voy a seguir hablando en inglés. Es un gran honor estar invitado a hablar sobre la enfermedad celíaca y han pasado 20 años desde que organizamos el primer simposio internacional sobre enfermedad celíaca, en la cual se invitó a los pacientes. Anteriormente los médicos eran los que hablaban y no querían que los pacientes participaran porque ellos hacían preguntas. Entonces, básicamente la enfermedad celíaca es un tema en todas las charlas que doy. La enfermedad celíaca es común. Afecta tanto a los hombres como a las mujeres de manera pareja, y las mujeres se diagnostica más porque ellas van al médico y los hombres no. Es una reacción inmune al gluten y se considera como una condición autoinmune porque hay autoanticuerpos. Es una condición bastante única porque es una de las enfermedades donde conocemos el precipitante, que es el gluten. Aquellos que hacen endoscopía ven cómo se ve el intestino inflamado. Y aquí tenemos los vellos, que son las proyecciones tipo forma de dedo, y aquí tenemos las los microvellosidades. Es un área muy grande para la absorción, y así se ven los individuos normales. Sabemos que el gluten es un término para la proteína de almacenamiento de los granos, que son el trigo, la cebada y el rye. Y aquí tenemos estos otros granos que sí se toleran por las personas que tienen enfermedad celíaca. El grano de trigo es muy nutritivo, pero el área que se queda después de la molienda es una parte de carbohidrato donde el germen, que tiene todas las vitaminas y todos los nutrientes,
ya han sido descartados o se mercadea de manera distinta. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, la OMS dijo que la harina de trigo debía ser fortificada. En todas partes del mundo, la harina de trigo se fortifica con vitaminas A y B, con hierro y con zinc. Pero las harinas libres de gluten de trigo no están fortificadas, entonces el trigo es saludable, se vuelve no saludable en el proceso de molienda y nuevamente después se hace la fortificación. Y así se ve la enfermedad celíaca. Es una enfermedad que afecta a los vellos y por eso entendemos cómo se sienten las personas. Ahora, ¿qué pasa con la historia de esto? Se mencionó esta persona antigua griega lo mencionó por primera vez y después tenemos a Samuel G. del Reino Unido y él dijo que si un paciente se puede curar debe ser por medio de la dieta. Y el Dr. Haas, que es de la Universidad de Cornell, él popularizó la dieta del plátano y ellos pensaban que había algo único en los plátanos que hacía que los niños fueran saludables, pero era simplemente que esa era la forma de nutrición principal que estaban recibiendo. Y la enfermedad celíaca en esta área era rara, donde los niños se veían malnutridos y estos niños tenían un 30% de tasa de mortalidad. Y fue el Dr. Anderson, nuevamente de la Universidad de Columbia, quien era un pediatra y un patólogo, y también en las autopsias determinó que algunos de los niños que estaban muriendo tenían el síndrome celíaco y también tenían fibrosis cística. Y ellos reconocieron que en el calor del verano de Nueva York, las madres reportaban que los niños estaban muy salados y esto es una de las pruebas para la fibrosis cística. Y tenemos a esta persona que es el Dr. Dickens de Ámsterdam. Y él reconoció que era el trigo y la fracción de la proteína del trigo, y esto lo reconoció en los años 30. Y su disertación es muy importante porque él describe a todos estos niños. Eran las madres que decían que estos niños estaban enfermos cuando les daban pan. Así que él vio cuál era la causa de la enfermedad celíaca. En el invierno de la hambruna de la Segunda Guerra Mundial, ellos alimentaban a los niños con moluscos y con bulbos de tulipanes, y ellos empezaron a sentirse bien y se deterioraban cuando les daban trigo. Así que se le debe mucho al doctor Dicke, que fue un médico que escuchaba a sus pacientes. Y aquí tenemos una serie de eventos y es interesante para mí repasar esto porque, habiendo sido educado en Australia, gran parte de nuestros educadores fueron entrenados en el Reino Unido. Esta enfermedad no se reconocía todavía en los Estados Unidos y fue en 1952 cuando se utilizó por primera vez una dieta libre de gluten en los adultos, y una publicación de la clínica Mayo en los años 60 que no aceptó esta dieta libre de gluten como tratamiento, pero simplemente se reconoció la patología a través de las biopsias y las cápsulas de las biopsias, donde la patología de la enfermedad celíaca, como la atrofia de los vellos, se reconoció, y era lo mismo en los adultos y en los niños, y ellos estudiaron a los adultos para poder tener el diagnóstico durante la infancia y se dieron cuenta que era una condición que duraba toda la vida. Así que esto ocurrió en los años 50 hasta los años 60, y
En la era moderna se reconoció que se podían hacer biopsias endoscópicas y también biopsias con cápsula y también pruebas serológicas, que la primera fue los anticuerpos endomiciales de 1984. A Michael Marsh le debemos esta prueba. Y después en Alemania se vio que había una enzima, la transglutaminasa, que era un autoantígeno para este anticuerpo. Así que hubo muchas pruebas de sanguíneas ELISA para poder medir esta transglutaminasa tisular. Y después una publicación mostró que los niños en Finlandia, más de un 1% de estos niños, esto fue publicado en el New England Journal. Nosotros hicimos un estudio con Fosano que demostró que esto también era 1% de la población de los Estados Unidos. Así que es fascinante ver cómo esta enfermedad ha evolucionado. Y después tenemos gráficas como estas, donde hay un aumento importante en el diagnóstico de las enfermedades celíacas debido al uso de las pruebas serológicas en este periodo. ¿Cómo entonces nosotros vemos cuánta enfermedad celíaca hay en los Estados Unidos? Tenemos esta encuesta NHANES, que es la encuesta nacional de salud y examen nutricional, donde los ciudadanos estadounidenses que no estaban encarcelados se les pidió durante un periodo de tiempo su voluntad para poder ser diagnosticados con enfermedad celíaca. Se hicieron pruebas serológicas de las muestras y el 0,7%, 95% más en la gente blanca y 17% de los individuos con enfermedades celíacas estaban conscientes de ello, lo cual era una tasa de diagnóstico muy mínima, la más mínima en los países en vías de desarrollo. Pero hay un número similar de personas que estaban en dietas libres de gluten. Y toda esta gente que está acá en el globo amarillo son personas que por alguna razón están con una dieta libre de gluten. Y los pacientes celíacos están, digamos, en el lado rojo. Es una cifra mucho menor. En los próximos años, después de estos datos, se pudo ver que hay un aumento en el número de personas que estaban en dieta sin gluten. Y los datos y la porción de la enfermedad celíaca acá, algunas de las personas en amarillo, las personas que evitan el gluten por alguna razón, algunas de las madres tenían enfermedad celíaca. Por lo tanto, este aumento en el número de personas adoptando esta dieta libre de gluten ha sido un fenómeno mundial. Pero para poder nivelar la enfermedad celíaca, cada columna acá representa el número total de personas con enfermedad celíaca y en la porción amarilla oscura es lo que están diagnosticados. Por lo tanto, ustedes ven que es una porción bastante pequeña, pero esto está relacionado con un diagnóstico posteriormente creciente, aunque no es una buena situación, especialmente si es una persona celíaca y no está justamente con dieta libre de gluten o no ha sido diagnosticada. Y esta es una publicación reciente de Finlandia en la cual hay evidencias de una baja en la tendencia de la incidencia de la enfermedad celíaca. Y pueden ver acá que estas dos líneas que están en la parte de abajo, estas son mujeres mayores arriba y acá en esta otra línea hombres mayores. Esta evidencia nos dice que, bueno, se ha tomado, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, hay que nivelar la cantidad, el número de enfermedades celíacas. Y la sugerencia de Finlandia es que hay una baja en vez de nivelación como en los Estados Unidos. Ahora, en este estudio, Joe Murray, de la clínica Mayo, en el cuadro amarillo tenemos el suero que se ha tomado de hombres blancos de 20 años yendo a la guerra de Corea. Básicamente,
solamente eran, digamos, suficientemente sanos esas personas como para poder ser enlistados en el ejército. Y luego el 2% arroja que tienen justamente anticuerpos de antitransglutaminasa tisular. Y luego en Minnesota vemos que estos han nacido en la misma época, los de la columna café han nacido en el mismo periodo de la columna amarilla. Hombres blancos en Minnesota muestran un aumento de 45 veces de enfermedades celíacas en este periodo de 15 años. Posteriormente, este aumento de enfermedad celíaca ocurre en los 90 y no sabemos por qué. Y este aumento a nivel internacional ocurre principalmente en los 90 y hay evidencia de que se está nivelando o está declinando también, sugiriendo de que hay un factor medioambiental que no está actualmente operativo o es menos virulento. Puede ser, pero no sabemos qué es lo que era y no sabemos qué sugerencia nos puede dar este resultado. Entonces, ¿cuán común es la enfermedad celíaca? Hay un estudio que se llama DAISY en Colorado. Son personas, digamos, con diabetes autoinmune, en gente joven. Son niños que tienen una constitución genética para desarrollar enfermedades celíacas o diabetes. Seguidos, ¿no es cierto?, durante un periodo de 6 meses, y hasta aquí demuestra que se estima una incidencia acumulativa de enfermedad celíaca en el área de Denver a la edad de 15 años, equivalente a un 3%. Esto es una condición muy común y básicamente la gente no ha sido diagnosticada para tener otra cifra. Entonces, todavía hay un 50% de aquellos con enfermedad celíaca que están diagnosticados en los Estados Unidos solamente. Muchas gracias por su atención.